Hola, soy Andrea Rangel, tengo 12 años de experiencia siendo psicóloga, máster en psicología infantil, educadora y directora de un jardín infantil en Bogotá. Y además soy la mamá de Leticia y Federico. Por mi preparación le apuntaba a la maternidad perfecta, pero no fue así. Por eso decidí crear este espacio para aprender, crecer y sentirnos identificadas, porque la maternidad no viene con manual. Hola, bienvenidos a Maternidad con Manual, un espacio para aprender, crecer y sentirnos identificadas. Así como en los otros episodios, hoy vamos a hablar sobre mi experiencia para que tú tomes lo que mejor te parece y lo que sea funcional para tu vida. Nuestro episodio de hoy es Soy mamá, pero ¿quién soy? Cuando somos mamás, nuestra vida cambia por completo y de eso es de lo que vamos a hablar hoy. También nos acompaña Carolina Méndez, psicóloga clínica, quien con su amplia experiencia en el campo terapéutico e investigativo nos va a hablar un poquito más sobre ese reconstruir de identidad y ese proceso que vivimos todas las mamás al ser madres por primera vez. Y bueno, por segunda, porque cada vez que tenemos un hijo, nuestra identidad va cambiando un poquito más. Para arrancar, quiero hablarles un poquito sobre cómo ha sido este tema de soy mamá, pero ¿quién soy para mí? Definitivamente la maternidad es algo que nos pega durísimo a todas las mujeres, creo yo, o por lo menos a mí me dio durísimo, porque es un cambio en todo. Es un cambio en tus prioridades, es un cambio en tu entorno. Sencillamente las personas que antes eran tus amigos, tienes que empezar a observar si ahora van a seguir siendo tus amigos y te van a acompañar en este camino de la maternidad. Entonces es como crear un nuevo entorno. Adicionalmente, cambia nuestro cuerpo, también cambia muchísimo nuestro cuerpo, un nuevo cuerpo que tenemos que aceptar, observar y entender. Cambia nuestra forma de vestir, tal vez como nos vestíamos antes ya no es funcional para la mamá que somos hoy en día. También cambia, incluso a mí me pasó, y es la atención y la concentración, el desempeño en mi trabajo. Ahora veo cosas que yo hacía antes de ser mamá y digo como, wow, yo podía hacer todo esto. Definitivamente la concentración y la atención y todos los procesos hormonales del cerebro cambian cuando somos mamás. Otro aspecto muy importante en nuestras vidas es nuestra relación de pareja. La relación de pareja que tenemos antes de ser mamá y cuando somos mamá de uno o cuando somos mamá de dos, es un mirarnos, es un pensarnos y es buscar nuevos espacios para construir esa relación de pareja. Adicionalmente, si no somos muy hábiles socialmente y vemos que tenemos que buscar nuevos amigos o buscar un nuevo entorno, les hablo desde mi experiencia, no soy muy hábil en los chats de mamis, entonces este es un tema que para mí también ha sido muy difícil, ¿no? Es crear esa nueva relación con mis amigos de antes porque ahora no tengo el mismo tiempo para compartir con ellos, de repente me he perdido muchas cosas de sus vidas, muchos planes, porque ahora mi vida siendo mamá de dos es muy distinta a como era antes. Entonces hay un sinfín de aspectos en nuestra vida que cambian y por eso hoy Caro Méndez nos acompaña para ayudarnos a desenredar un poco este tema de ahora que soy mamá, ¿quién más soy? Entonces, Caro, bienvenida a Maternidad con Manual. Me encanta que estés en este espacio con todos tus conocimientos y tu experiencia para enriquecernos. Y bueno, cuéntanos de ti. Bueno, yo muy feliz de estar acá. Desde que salió este podcast soy muy fan. No soy mamá aún, pero me preparo para serlo con todo esto que escucho. ¿Quién soy? Soy, antes de que todo, mujer. Soy psicóloga clínica. He trabajado en psicología clínica, ya van a ser 13 años. Digamos que he tenido la oportunidad de trabajar en dos escenarios. Un proceso de acompañamiento terapéutico a diferentes personas a nivel emocional y del comportamiento y también como en otros escenarios a nivel administrativo y directivo, pues a nivel de salud mental. Hoy en día que me dedico, estoy en mi consultorio apoyando a diferentes personas. Soy socia de Siente, una firma de consultoría clínica. Y hace unos años me dio por escribir y hoy soy una de las autoras de un libro que se llama Un nudo en la garganta, que nos va a invitar a atrevernos a sentir y a reconciliarnos y saber cómo se siente y qué hacer con todas estas emociones que a veces se sienten muy, muy molestas.
Caro, por eso quise que vinieras a acompañarnos a nosotros porque he tenido la oportunidad de ver tu libro y siento que es una herramienta valiosísima en todo este tema que hablamos durante el podcast, que es la maternidad. Ahora, retomando lo que venía hablando hace un minuto, la maternidad nos trae muchísimos cambios en términos de identidad, en términos de gustos, hobbies, bueno, muchísimas cosas. Y por eso quisiera que nos contaras un poco si cuando hablamos de ese cambio estaremos hablando de un duelo. Pero, por supuesto, digamos que creo que los seres humanos cuando hablamos de duelo solo nos lleva a la muerte. Y creo que es algo que hay que lograr organizar y entender, en donde sin duda un duelo puede estar hablando de una pérdida, en este caso una muerte, una pérdida de un trabajo, etcétera. Pero también el duelo habla de las pequeñas pérdidas que uno enfrenta cuando hay cambios significativos en la vida. Y pues la maternidad pues tiene muchos cambios significativos en la vida, cambios en las dinámicas, cambio en cómo yo experimento mis emociones, cambios en probablemente en muchas maneras en cómo voy a trabajar o cómo voy a reorganizar mi vida y mis rutinas, en mis relaciones. Entonces la maternidad sin duda alguna viene a hablarnos de cambios significativos y además de eso, pues de pequeñas pérdidas. Tú lo mencionabas ahorita cuando haces toda la introducción, que me parece además muy valioso, y es probablemente me pierdo momentos importantes de mis amigos, de mi familia, porque tengo que estar hablando con otras personas o con las mamás o con el médico de mi hija o simplemente estando para ellos, porque esto es no dedicarle la vida a un ser humano que es supremamente vulnerable. Entonces si la pregunta es ¿hablo de un duelo? Sí, hablo de un duelo que me enfrento a un cambio significativo en la vida. Para mí acá lo importante es reconocerlo como tal y aprender que el duelo viene a mostrarnos que tengo que parar en muchos momentos, que tengo que parar y entender que habrá momentos en donde tengo que ahorrar energía, por ejemplo, que puedo empezar a revisar cuáles fueron esos cambios significativos, porque ahorita mencioné muchos, ¿no? Cambios en las dinámicas, en las relaciones de pareja, por ejemplo, sí. Puede ser uno de los cambios significativos que se da con amigos, etcétera, pero también cambios con uno mismo. Uno probablemente tenía una rutina súper establecida y esto llega y se acabó totalmente. Entonces el duelo cuando llega nos está diciendo pues qué perdí y probablemente a qué me tengo que adaptar. A mí me encanta utilizar un término cuando hablo de duelo y es un proceso de adaptación a una pérdida. Y yo creo que la maternidad es un cambio constante y tengo que adaptarme a esas pérdidas. Entonces, ¿cómo tengo que cambiar mi alimentación, por ejemplo, en el proceso de la lactancia para poderle dar lo mejor a mi hijo? Eso es un cambio significativo. Tengo que parar, tengo que identificar qué esto que me trae para a partir de allí poder transformar y adaptarme a esto, ¿no? Entonces, creo que acá lo importante de entender el duelo es saber qué hago cuando tengo un duelo. Cuando yo hablo de duelo, me parece importante que tengamos varias cosas claves y acá me voy a permitir leer un par de cosas que están dentro del libro y es uno, el duelo nos avisa de un cambio o de una pérdida importante. En la maternidad es claro que hay cambios y pérdidas pequeñas a lo largo de este proceso. 2, nos lleva a parar lo que podemos parar, que creo que en la maternidad probablemente lo que puedo parar es algo mío, porque lo del niño no puede parar. Y ahí empieza a generarse probablemente un tema con uno mismo de ¿y ahora qué? ¿No? Que paro y eso es una pérdida porque probablemente, insisto, paro mi ejercicio porque tengo que estar con el niño o porque físicamente no doy, entonces ya mi cuerpo simplemente tiene la energía para responder a mi hijo, por ejemplo. Nos pide ahorrar energía, que yo creo que eso se nos olvida un montón. Totalmente. Porque queremos estar siempre dando lo mejor de uno y está bien, pero que tanto, tú ahorita hablabas de que para ti también fue muy difícil, pues porque uno para el niño tiene que tener toda la energía y hay veces simplemente no. Y tengo que parar a ahorrar un poquito de energía, nos lleva a encargarnos de lo importante. Creo que acá esto es una de las partes importantes del duelo, por eso, porque acá probablemente tenemos que escoger entre
mi necesidad y la necesidad de mi hijo, ¿no? Salir con amigas o quedarme con mi bebé. Exacto, y que probablemente las dos son muy importantes, pero pues hay que escoger y probablemente acá es preguntarme en este momento para mí qué es importante, porque probablemente uno diría es estar con mi hijo, pero hay veces necesito recarga social o recarga de una amiga o de un familiar y probablemente lo importante va a ser pedir ayuda y decir necesito salir una hora y ya regreso, ¿no? Guardadas las proporciones del contexto. Y finalmente nos lleva a adaptarnos a nuevas condiciones, que efectivamente la maternidad es enfrentarnos a nuevas condiciones cada día. Sí, totalmente. Caro, y aquí creo que también, hablando del duelo, podemos hablar un poco de un concepto usado muchísimo en los años, pues usado muchísimo no, pero que nació en los años 70 y que lo olvidamos muchas veces porque no es algo muy común de hablar hoy en día, y es el concepto de la matresencia, ¿no? Cuéntanos un poquito de este tema de la matresencia. Efectivamente, es un término que no necesariamente todos conocemos, pero que es importante conocer porque habla de el proceso de transformación que tiene una mujer cuando se hace mamá. Y no solo es de lo físico, no solo es de lo hormonal, no solo es de lo que todo el mundo ve, sino creo que acá hay 4 cosas que para mí son importantes en este proceso de transformación. Uno es la identidad. Creo que es una de las cosas en donde la mujer tiene que adaptar un nuevo rol, aprender de un nuevo rol, y esto hace como así cachetadas a quién soy yo, a la identidad como tal. Entonces este es uno de los, el término digamos que habla de tenemos que empezar a identificarnos con un nuevo rol, con todo lo que implica. 2, trae cambios significativos en todo lo emocional, porque acá la ambivalencia emocional empieza a ser protagonista. Siento mucha felicidad de ser mamá y de verlo y siento mucho amor, pero probablemente tengo miedo, angustia, ansiedad que se exacerba y puede ser muy difícil de manejar. También hay un cambio en las relaciones. Lo hablábamos hace un momento, como digamos que este término nos lleva a decir que hay que aceptar que van a cambiar nuestras relaciones, no solo desde nuestro nuevo rol, sino porque va a haber tiempos diferentes para estar en estas relaciones, y acá entra todo, entra la pareja, entra los amigos, entra la familia, hasta si estoy hablando de un segundo hijo, ¿por qué no? La dinámica con ese nuevo, con el hijo que ya tenía, y finalmente un cambio de dinámicas. Creo que todo esto nos lleva a que pues hay cambios de dinámicas, ya lo he dicho anteriormente en términos de mis rutinas, pero de nuevo, si estoy hablando de un segundo, un tercer hijo, la dinámica ya estaba configurada, llega una nueva persona a la que tengo que entrar. Entonces este término nos lleva a ver como la transformación de la mamá en una integralidad, ¿no? No solo quedarse en lo físico, lo que todo el mundo ve, en la respuesta que creo que muchas personas hablan, no, eso son las hormonas. No, es que además de hormonas tengo emociones. No, además de hormonas tengo cambios físicos que probablemente hay veces son difíciles de volver a ver en términos de autoimagen. Tú lo decías hace un inicio, y es que cambia mi cuerpo. Entonces, ¿cómo me identifico con este nuevo cuerpo? Entonces, es un término que para mí deberíamos conocer todos, y no solo las mujeres, sino todos, porque acá entra un poco la sociedad, ¿no? En cómo se relaciona con una mujer que se está transformando a ser mamá. En el embarazo es súper evidente porque está la panza. Entonces todo el mundo ve, ¿no? El cambio y demás, pero es que cuando ya no hay panza los cambios siguen. Y en cada etapa de los niños y de adolescentes, en fin, como en cada etapa del ser humano, pues van a seguir existiendo cambios. Entonces esto es un tema además que no solo se da del embarazo al recién nacido y al niño, en donde se supone que se necesita más atención, sino en general, ¿no? Esto va a mantenerse desde el día que se es mamá hasta el último día de la vida, ¿no? Así es. Y retomando un poco lo que dices ahora al final sobre la adolescencia, Susana Carmona en su libro de Neuromaternal hace un símil muy interesante, y ella dice, es que la matresencia es como una adolescencia. Es
es un cambio general donde si somos tan sensibles a los adolescentes, si sabemos que al adolescente le cambia el cuerpo, le cambia la voz, le cambian los gustos, le cambia todo, ¿por qué no somos igual de sensibles a la matresencia, que igual la misma palabra pues es muy similar también, ¿no? Entonces son como dos palabras que se combinan perfectamente y que es una forma en la que la sociedad puede empezar a verlo, es adolescencia, matresencia. De acuerdo, además a mí me encanta cuando hablo de adolescencia y que ahora por supuesto en la matresencia se debe estar, y es que duele. Sí. El crecer duele. Entonces la matresencia en todo ese proceso que también es crecimiento y evolución duele el cuerpo, duele las emociones, duelen las pérdidas de las que hablamos ahorita, y que eso no significa lo lindo que significa dar vida y evolucionar con otro ser humano. Pero es que todo proceso de crecimiento duele. Entonces, ¿cómo lograr reconocer ese dolor en este proceso de transformación? Creo que va a ser mucho más humano un proceso de maternidad. Así es. Y ese dolor siento que también se conecta un poco con la ambivalencia. Con esta ambivalencia de, es que yo amo a mi hijo, lo amo profundamente, pero me cuesta, pero esto está siendo difícil para mí, yo amo a mi hijo, le quiero dar leche, pero es que no me sale y me está doliendo un montón, y yo lo amo y sé que está llorando y sé que necesita mis brazos, sé que necesita que lo cargue, pero estoy muy cansada y no me quiero parar de la cama. Y así hay un montón de situaciones, y quiero traer una especialmente, y es el tema de volver al trabajo. Para mí fue una de las ambivalencias más grandes que viví en este tema de la maternidad, y es, yo amo mi trabajo, porque para mí no es un trabajo, es a lo que yo me dedico, que es espectacular, pero tengo que dejar a mis hijos. Y a mi hija por la pandemia la pude dejar a los 8 meses a cargo de alguien, pero a Federico lo tuve que dejar a los 4 meses porque es que no había trabajo en casa, no había virtualidad para mí. Entonces Federico se quedó con la nana desde los 4 meses que se acabó mi licencia de maternidad. Claro. Y yo siento que esta ambivalencia no la experimentamos solamente las mamás que trabajamos, sino que es una ambivalencia que también experimentan las mamás que se quedan en casa porque deciden o porque deben quedarse en casa. Sí, yo me quedo en casa, pero también quiero continuar mi vida profesional, pero sí amo y quiero estar con mis hijos y me siento bien porque mis hijos son los privilegiados, pero hay días que no quiero estar en mi casa cuidando a mis hijos, hay días que quiero estar haciendo cosas distintas. Siento que este tema de ser una mamá que trabaja o ser una mamá que se queda en casa es una de las ambivalencias más fuertes que vivimos durante la maternidad. Ahora, claro que hablamos de la ambivalencia, ¿qué herramienta podemos darle a las mamás para transitar con más soltura frente a la ambivalencia? Ok. Yo antes de llegar a las herramientas quiero dar una información que me parece clave en términos de entendimiento, y es la vida es ambivalente, ¿no? Siempre estamos entre el dulce y el amargo, entre lo salado y lo no salado, entre el amor y el odio. Y creo que entender que la vida es ambivalente y que todos podemos vivir un poquito del amor, pero también un poquito de, ay, no quiero hoy, se vale. Y creo que a la maternidad y a la mamá particularmente le exigimos que no debería ser ambivalente. Entonces, que tiene que estar feliz todo el tiempo y que no se puede sentir triste, por ejemplo. O que tiene que estar súper concentrada en esto y dejar de lado el trabajo. Entonces, yo creo que si logramos entender que la ambivalencia, uno, es humana y que además puede convivir, la alegría y la tristeza pueden convivir, sí. El amor y el odio pueden convivir, lo salado y lo dulce puede convivir, si me voy a lo más físico como el sabor de la comida, ¿no? Entonces creo que para mí, por eso me devolví allí, para mí una de las primeras herramientas tiene que ver con entender que el ser humano puede vivir en ambivalencia. Ahora bien, si me centro en la maternidad, me parece importante varias cosas. Uno, yo creo que en psicología hablamos mucho de un concepto que yo amo particularmente porque es muy humano y tiene que ver con la compasión. Que cuando yo hablo de compasión, ¿a qué me refiero? Hablo de esa amabilidad con la que yo me puedo tratar en cualquier situación de la vida, principalmente en lo doloroso,
pero como yo puedo ser amable, como puedo ser amable con cualquier persona que está al frente mío. Para mí la compasión tiene un componente de comprensión y de amabilidad, ¿no? Entonces, si nosotros o nos enseñaran o trabajamos en ser más compasivas con nosotras mismas, podemos entender que querer ir a trabajar está primero, o queremos hoy más ir a trabajar que quedarme con mis hijos, ay, se va a sentir bien porque no es excluyente. El ser, digamos que me centro en el ejemplo que dabas de estar en este proceso de amar tu trabajo y amar a tu hijo, es que no tendría por qué ser excluyente. Sí. Y muchas veces a la maternidad le exigen excluir. Entonces, como tengo que estar al cuidado de un ser humano, tengo que dejar el resto. Es lo único que puede importar en tu vida. Exactamente, y yo creo que si logramos verlo en mayor integralidad, en donde puedo amar a mis hijos con todo el alma, pero también puedo amar mi trabajo y querer dar lo mejor de mí en mi trabajo, con mi pareja, con mi familia, con mis amigos, creo que podemos estar diciendo hoy qué rico estar con mis hijos, pero también sentirte muy bien, decir, uf, qué bien se siente estar en mi trabajo apoyando a otras mamás, en tu caso o en el trabajo que sea, ¿no? Entonces, acá empiezo a enumerar. Para mí, comprender, luego poder ser amables y desde ahí poder, yo creo que además esto tiene que ver mucho con la identidad y es, pues también entender que la mamá no solo es mamá, sino que también es humana, hija, hermana, amiga, trabajadora, y que si yo logro ver todo eso en conjunto, la ambivalencia va a estar, por supuesto, pero puedo darme la oportunidad de hoy quiero ser amiga y no sentirme mal ni culpable. Sí, sí, y yo creo que es algo que pasamos también mucho y es, me fui a tarde de onces con mis amigas, pero me tengo que ir ya, pero me siento mal porque estoy muy feliz. Me siento mal porque estoy pasando delicioso, me siento mal porque se me olvidó, no llamé, no escribí que le dieran el tetero, que le dieran el medicamento, pero me siento mal porque estoy pasándola rico, ¿sabes? Es un tema muy difícil, pero como le decías, es mucho de autocompasión y es mucho de entendimiento también. Y también mencionabas algo y es la reconstrucción de la identidad. Así como en la adolescencia, en la matresencia, también tenemos que pensar en esa nueva identidad. Hace poco veía en redes un tema y era, sí, hay cambios, nos cambia todo, lo mismo que estamos hablando de acá, pero el tema terminaba en que con amor todo se puede. Y yo entré en un conflicto interno donde para mí yo puedo amar a mis hijos, yo amo y adoro a mis hijos, amo y adoro a mi familia, pero todo este cambio para mí ha sido muy fuerte y el amor no ha sido suficiente. Yo he tenido que trabajar mucho en mí, en mi vida, en mis prioridades, volverme un tema absolutamente consciente y racional, donde claro, el amor es lindo, el amor siempre está porque todo lo que estamos hablando acá no quiere decir que yo no ame a mis hijos, ni que dé la vida por ellos, definitivamente eso pasa, pero estoy yo. Es ahora, ¿cómo construyo esa nueva identidad? Y lo menciono también con los dos hijos porque es que me pasó las dos veces. Claro. No es como que ya nació mi hijo y entonces ya soy mamá y esta mamá soy y listo ya. No, es que ahora soy mamá de dos. Entonces esta mamá de dos lleva 1 año y medio reconstruyéndose porque mi vida cambia y mi identidad también. Entonces, ¿qué nos dirías de cómo hacer este proceso o de reconstruir nuestra identidad? Ok, yo de nuevo me voy a volver a algo que dices para responder y es, yo diría que no todo se puede con amor, yo diría que todo se puede con entendimiento. Si yo conozco, voy a poder hacer cosas. Y en términos de identidad, creo que es un proceso de entender, como hablábamos anteriormente, esto es un cambio significativo en la vida, entonces tengo que empezar por reconocer que me tengo que reconstruir, que además no solo pasa con la maternidad, creo que pasa con cualquier cambio significativo en la vida y para mí habla de evolución humana, simplemente, ¿no? Pero creo que en este proceso de recuperar la identidad, yo creo que hay varias cosas. Uno, como devolvernos un poquito y es antes de que este bebé llegara o que este hijo que deseaba, planeaba, en el caso de que sea así, o pues en otros casos que pues puede llegar sin esta preparación,
pues quién era, ¿no? Yo creo que empezar a ir a la base, porque creo que a pesar de que hay cambios, sí hay una base que puede mantenerse, ¿no? Para mí empieza acá a entrar un tema importante y tiene que ver con un tema de límites. Cómo yo empiezo a pedir tiempo y espacio para empezar a reconstruir. Yo esto lo utilizo mucho en mi consulta y es como cuando uno se cambia de casa, guardar las proporciones de la analogía que voy a utilizar, pero cuando uno se cambia de casa, por más que uno lleve todos los muebles de su casa anterior, uno empieza a evaluar, ¿no? ¿Este sofá se ve bien acá, sí o no? Pues en la maternidad y en esta reconstrucción de identidad también es un ensayo y un error, ¿no? Empezar a ver qué otras cosas nuevas me pueden gustar. Tú hablabas ahorita que esto además es adaptación, por ejemplo, el cambio de cómo me visto o cómo actúo, pues probablemente tiene que cambiar y esto también es empezar a reconocer en este cambio con que de todo esto me siento cómoda, ¿no? Acá no vivimos en una sociedad con muchos prototipos, entonces también es entender pues que no necesariamente tengo que estar en ese prototipo, ¿no? Yo creo que acá hay un tema también adicional y es de agregarle un poco de paciencia y aclaro el término y es un no de, ay, paciencia, todo va a estar bien, no, sino de ir un día a la vez. Porque creo que en este proceso de reconstrucción de identidad uno hay que reconocer espacios, ¿no? Reconocer en dónde estoy, pero también saber qué me gusta. Los seres humanos somos seres humanos en movimiento, somos lo más cambiante que hay. Y si yo le agrego a eso un cambio significativo como el de la maternidad, que incluye todo, físico, hormonal, emociones, adaptaciones, relaciones, pues también me tengo que dar un poco de paciencia de lograr esperar cómo puedo empezar a buscar esta identidad. Entonces yo, por ejemplo, te diría, empecemos a tener y a ensayar nuevas rutinas. Entonces, antes me gustaba el ejercicio, probablemente no me va a gustar el mismo ejercicio. Pero para mí es importante la actividad física, me devuelvo a eso anterior que decía de cuál era mi base, ¿no? A mí me gusta la actividad física, ok, empecemos a ensayar hoy en este nuevo rol, con estos nuevos tiempos, con estas nuevas dinámicas, qué actividad física me va a gustar. Antes probablemente podría estar 3 horas en el gimnasio. No, yo ahora prefiero algo más calmado y en casa, que me permita tener mi espacio para mi actividad física y estar más rápido para poder cumplir con las otras dinámicas que tengo laborales de mi casa, de mi pareja, de mis hijos. Entonces creo que es empezar como a irme a la base, qué es lo que realmente me gusta para empezar a ensayar diferentes rutinas. Y esto lo mezclo con el tema de límites porque creo que acá es donde creo que nos cuesta a todos, pero en este proceso de dinámicas mucho más, y es cómo puedo decirle a los que están alrededor mío de este es mi espacio, porque necesito empezar a construir mi espacio para leer, un nuevo hobby, volver a entrar en las relaciones de las que hablamos ahorita que pueden haber cambiado, ganar tiempo en pareja, que también es algo que cambia mucho con la maternidad. Y si yo a eso le agrego la compasión de la que hemos hablado, esa amabilidad y esa autocompasión con nosotros, y ir un día a la vez, yo creo que es un tema de empezar a reconstruir quién soy. Siempre preguntando de no está mal que antes me gustaba el dulce y ahorita ya no, ¿sabes? Porque creo que nos damos muy duro también en ese proceso de es que antes me gustaba esto y ya no. Pues se vale, y no por la maternidad, es que puede que hoy me guste y cambiamos y aceptar eso. Creo que también nos deja de ubicar como en el bicho raro de las mamás, entonces somos bichos raros, no lo son. Simplemente sí hubo muchos cambios, pero pues puedo cambiar de gustos y está bien. Sí, hay algo que se me vino a la cabeza mientras hablabas de los límites y es a las mamás a veces nos cuesta marcar el límite porque nos sentimos egoístas, ¿no? Entonces, si yo marco el límite de mi espacio de, oigan, esto es mi media hora para escribir, entonces si mi hijo está llorando es, no, yo acá escribiendo y el niño allá llorando, me tengo que ir. Y a mí había un ejercicio que me ha funcionado muy bien, que quiero compartir con todos, y es cuando yo pongo mis límites, pienso que así como yo pongo mis límites, mis hijos están aprendiendo a poner los suyos. En la medida en la que yo pongo el límite de mi tiempo,
son niños que están aprendiendo que los límites existen y hacen que los límites hagan parte de su vida, de su día a día, y cuando sea su momento, ellos aprenden también a poner su límite, como la mamá se puso el límite de, oigan, hoy quiero ir a cine sola con papá. Este es un espacio solo papá y mamá. Ellos dicen, ok, eso es válido, eso se puede, yo puedo poner el límite. Totalmente de acuerdo. Ahí se borra la culpa, ahí se borra todo porque estoy educando en medio de todo. De acuerdo, y a mí, cuando yo hablo de límites, hablo de dos cosas, André, que me parecen claves. Uno, el límite es esa línea invisible en donde yo demarco mi lugar seguro. Todos los seres humanos necesitamos un lugar seguro. Sí. Entonces, eso no te pone mal en un lugar de mamá, no, es que uno le estoy enseñando a mi hijo que delimite ese lugar seguro, sino que todos los seres humanos necesitamos un lugar seguro. Y dos, que me parece además divino en las relaciones y un tema de maternidad como modelo, por supuesto también, y es cómo yo le doy una hoja de ruta a los demás de cómo quiero que me traten. Si yo le enseño a mi hijo que este es un espacio de mamá importante porque ahí es donde ejercita su cuerpo, por ejemplo, si me voy de nuevo a la actividad física, le estoy enseñando a él que esos tiempos son importantes para mí y eso es como me gusta que me traten, y por ende ellos van a decir, por ejemplo, con su juego de este es mi juego, no quiero que se metan en esto porque lo quiero hacer de tal manera. Y yo creo que todos los seres humanos necesitaríamos tener muy claro, porque es la hoja de ruta con quien le digo al otro, hola, me llamo Carolina y quiero que me trates así. Sí. Y creo que esto en la maternidad es clave, y no solo con los niños, con la sociedad, porque de nuevo vuelvo a los prototipos y demás y a las expectativas que uno le pone a la mamá, ¿no? Sí, retomando lo que dices y cerrando un poco, es definitivamente esto no es solo de amor. De acuerdo. O sea, en definitiva esto no se trata de amor, y como lo mencionas, no solo en la maternidad, sino en todos los procesos humanos. El amor es importante, pero a veces necesitamos más, un poquito más. Yo creo que es un ingrediente, y por supuesto las cosas con amor se sienten muy ricas, pero pues es que no, esto es como una receta de cocina, André. Solo con azúcar no voy a hacer una torta. Necesito un montón de cosas en la maternidad, es igual. El amor puede ser un ingrediente y un ingrediente clave en la receta, pero necesito límites, necesito tiempo, necesito recuperar mi identidad, necesito volver a sentirme bien con mi cuerpo. En fin, van a haber un montón de ingredientes para que la receta al final se sienta bien. Sí, y como lo hemos visto a lo largo de los episodios de Maternidad con Manual, definitivamente cada una construye su propia maternidad, pero es mucho más llevadero, por decirlo de alguna forma, gracias a la conciencia, a la presencia y el entendimiento. Es como yo me hago cargo de mi vida, como yo agarro la matresencia y digo, bueno, esto es algo que existe, esto es algo que me está pasando, ¿cómo lo voy a manejar? ¿Cómo voy a surfear por todo este tema? Y así es muchísimo más llevadero. Entonces, pues bueno, este es el mensaje que queremos dejar el día de hoy. También quiero, Caro, que nos cuentes un poco de tus redes, dónde podemos conseguir el libro, que de verdad yo lo empecé a leer y dije como, esto lo deberían conocer todas las mamás del mundo, porque siento que es una herramienta muy chévere, es una herramienta muy interesante sobre el tema de las emociones. Entonces, ¿dónde lo encontramos? Cuéntanos de tus redes. Súper, de acuerdo. Digamos que este libro está dirigido para todas las personas que quieran atreverse a sentir. Creo que todas las mamás, entre mayor conocimiento y reconocimiento de lo que están hechas, entre eso, todo lo que uno puede sentir, creo que será una clave para ellas. El libro se llama Un nudo en la garganta, lo que las emociones nos dicen y lo que nosotros hacemos con ellas. Nos pueden seguir en @desenredémonos, que es donde va a estar como toda la información del libro, pero el libro lo pueden comprar directamente en www.desenredémonos.com y ahí les llega directo a sus casas. Buenísimo, y la verdad súper recomendado para todas las personas. De acuerdo, pero las mamás en este proceso de reconocimiento creo que les va a ayudar un montón. Sí, espero que este mensaje llegue a muchísimas personas, porque como lo hablábamos, siento que esto es un cambio social, sobre todo es la matresencia existe y duele, como tú lo decías, que me quedó.
definitivamente es un proceso doloroso, que qué rico que nuestro entorno sea mucho más empático frente al cambio que estamos viviendo cuando nos convertimos en mamás. Muchas gracias, Caro, por acompañarnos el día de hoy. De verdad, espectacular el espacio. Qué rico haberte tenido acá. En redes nos encuentran como Maternidad con Manual. Síganos escribiendo, dejándonos sus dudas, sus comentarios de este y futuros episodios.